Ser podcast. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reafirmado esta tarde en su mensaje sobre Israel y el ataque de Hamas, a pesar del acoso y derribo diplomático al que le está sometiendo el gobierno israelí, pidiéndole que dimita y negando el visado a varios altos cargos de Naciones Unidas. Dice Antonio Guterres que está en shock por cómo se han manipulado sus palabras. Él, ayer, Guterres, secretario general de la ONU, dijo que el ataque de Hamas no surgió del vacío, que los palestinos llevan 56 años sufriendo una ocupación asfixiante, pero insistió en esas mismas declaraciones en que ni eso ni nada justifica un ataque terrorista. A pesar de ello, Israel exige la renuncia del secretario general de la ONU. De hecho, el embajador de Israel ante Naciones Unidas ha llegado a decir que hay que dar una lección a la ONU. Así que Israel, cuyos bombardeos han matado ya a más de 5.000 personas, se siente legitimado para dar una lección a la ONU. El organismo que, entre otras cosas, critica la violación de derechos humanos en forma de ataque a civiles. Y ante semejante embestida diplomática contra Guterres, uno de los pocos gobiernos que ha cerrado filas claramente con el secretario general de la ONU ha sido el español. Esta tarde, desde Bruselas, Pedro Sánchez ha apoyado explícitamente de forma cerrada al secretario general de Naciones Unidas. Trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del Gobierno de España y, sin duda alguna, creo que también de la mayoría de la sociedad española, a nuestro secretario general de Naciones Unidas, al portugués António Guterres, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo, que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre humanitario, la muerte indiscriminada de personas que están sufriendo y que de alguna manera entre todos encontremos una vía diplomática que nos puede llevar a una resolución de esta grave crisis. Lo vamos a analizar ahora en la mesa de Hora 25, hoy con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, politóloga, consultora, exdiputada del Partido Popular. Valentina, buenas noches. Muy buenas noches. Y Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... hoy Alberto Núñez Feijóo se ha ido a Barcelona y desde allí ha hablado así de Puigdemont. Le conozco, sí. Yo respeto a todos los ciudadanos de mi país. Creo que el señor Puigdemont tiene claro lo que opina, lo que piensa. Hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso es un valor. No estoy de acuerdo, por supuesto, con los planteamientos del señor Puigdemont, en absoluto. Eso no significa, lógicamente, que desde la discrepancia pueda haber respeto. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. El respeto, y ahí presente al lado de Feijóo, el presidente del PP catalán, que estaba alucinando por cómo Feijóo les desmonta la línea argumental del partido en estos últimos 5 años. Bueno, tan importante que como saber ganarse el respeto también es saber dónde perderlo. Y es obvio que Feijóo lo sabe. Si lo vas a perder, si te lo van a perder, mejor perderlo con alguien lo suficientemente disparatado como para hacerte con un mal viento presidente del gobierno, que sería el caso de Puigdemont. A Feijóo le dijeron que hay que probarlo todo, o peor aún, no le dijeron nada. El problema no es ya Sánchez, que es el maestro de esto, y al menos ahora ha conseguido acoplar cínicamente su discurso a sus actos. El problema es el propio PP, el discurso del PP y su gente en Cataluña, que tiene que limitarse a poner tuits para defenderse no de Puigdemont, sino de Feijóo. Cada vez que Feijóo tiene que dirigirse a Junts en esta víspera de investiduras, cada vez que se tiene que dirigir a Junts, tiene más claro el electorado del PP, o debería tenerlo, que su líder no es Pedro Sánchez, no porque no quiera, sino porque no puede. Un beso, Javois, hasta mañana. Vicos, chao. כבר
חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. Netanyahu confirma que está preparando la invasión terrestre de la Franja de Gaza, pero sigue sin anunciar cuándo la va a ejecutar. Son ya 6.500 los muertos allí por los bombardeos israelíes, según el gobierno de la Franja, que está en manos de Hamás. Estas cifras hay que tomarlas siempre sabiendo que vienen de parte. Es Hamás quien controla el Ministerio de Salud de la Franja y quien dice que son 6.500 los muertos. El presidente francés, Emmanuel Macron, que está en el Cairo, ha advertido desde allí a Netanyahu de que una intervención masiva en la Franja, una intervención que pusiera en peligro la vida de los civiles, sería un error. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur, et c'est une erreur pour Israël aussi. Sobre lo que no se ha mojado Macron es acerca de la ofensiva diplomática que Israel ha lanzado hoy contra el secretario general de la ONU por haberse atrevido a enmarcar históricamente el ataque de Hamás de hace 2 semanas en un contexto histórico de 60 años de ocupación asfixiante del pueblo palestino. Vamos a escuchar lo que dijo Guterres. Dura 1 minuto, pero merece la pena escucharlo para saber de qué estamos hablando. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. He condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar el asesinar, matar y secuestrar a civiles o lanzar cohetes contra ellos. Es importante reconocer también que los atentados de Hamás no vienen de la nada. El pueblo palestino lleva 56 años de ocupación asfixiante. Han visto cómo su tierra era devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia, cómo su población era desplazada y sus hogares demolidos. Hasta las guerras tienen reglas. Proteger a los civiles no puede significar nunca utilizarlos como escudos humanos. Proteger a los civiles no significa ordenar a más de 1 millón de personas que evacúen al sur, donde no hay refugio, ni alimentos, ni agua, ni medicinas, ni combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupan profundamente las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Y añadía, todos los secuestrados tienen que ser humanamente tratados y liberados sin condiciones. Esto es lo que dijo Guterres, estas son las palabras del secretario general de la ONU, y aunque dejó clarísimo, lo acabamos de escuchar, que a pesar de que existe un contexto histórico de ocupación, nada justifica el ataque. Aunque lo dejó clarísimo, Israel exige su dimisión. Ha sido realmente llamativo el silencio, la ambigüedad de buena parte de los gobiernos occidentales hoy, no queriendo incomodar a Israel, incluso en estas. Pero España sí ha salido en defensa cerrada de Guterres. Ángel Villascusa. E incluso algunos gobiernos, como el británico, han discrepado de esas declaraciones de Guterres. Escuchamos al secretario de Estado de Migración de Rishi Sunak, que ha dicho que Guterres está equivocado y le ha reclamado incluso que se retracte. Además de Sánchez, solo lo han apoyado abiertamente Alemania, a través de un portavoz del gobierno de Scholz, que ha dicho que la petición de dimisión no es procedente, y el ministro de Exteriores de Portugal, de su mismo país, Guterres fue absolutamente cristalino, que ha asegurado que el secretario general de la ONU fue cristalino cuando señaló que era necesario ver los problemas de fondo que subyacen al conflicto palestino. El más rotundo, lo hemos dicho, ha sido Sánchez, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre. Mañana hay cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Los líderes tendrán oportunidad de pronunciarse o no. Jesús Maraña, ¿qué relevancia política, diplomática le otorgas a esas palabras del presidente Sánchez frente al silencio de otras capitales europeas? Bueno, yo creo que tiene importancia, ¿no?, en el contexto de todo el conflicto israelo-palestino. Es curioso cómo Israel, que lleva muchísimo tiempo, ¿no?, haciendo caso omiso a todas las resoluciones de la ONU, se ha indignado tanto por unas declaraciones del secretario general de la organización a la que no hace ningún caso, ¿no? Yo creo que cualquiera que ponga un poco de atención y escuche esas declaraciones que acabáis de poner, sabe que
ha condenado explícitamente y rotundamente Antonio Guterres tanto el atentado de Hamás como lo que es el atropello de la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel. Esto es verdad que rompe la estrategia que ha intentado seguir Israel con el objetivo de pretender que todo el conflicto arranca el viernes 7 de octubre con el atentado de Hamás. Claro, es que no es que lo diga el señor Guterres, cualquier analista mínimamente objetivo y que haya estudiado el conflicto israelo-palestino sabe que es imposible extraer ese atentado terrorista de lo que es un conflicto que lleva décadas latente, ¿no? Es imposible extraerlo, pero Israel está en esa estrategia acompañado por pues los apoyos habituales que siempre ha tenido, principalmente el de Estados Unidos. Y sabiendo además que el principal órgano de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y sobre todo el Comité Permanente del Consejo de Seguridad, los 5 miembros, el derecho de veto hace imposible que haya una condena expresa o que haya algún tipo de resolución que condicione la actuación de Israel a raíz de lo que está pasando, porque lo forman Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, los 5 miembros. Y con el derecho de veto, mientras las grandes potencias no estén decididas por un lado o por otro a desatascar este conflicto, pues no va a haber forma en ese sentido de que la llamada comunidad internacional deje de mirar para otro lado, como en su presidencia de turno dijo la semana pasada el presidente Sánchez, ¿no? Estamos viendo hoy, a raíz de estas declaraciones del señor Guterres, cómo una vez más se pretende estar con el aliado económico, militar, etcétera, etcétera, que se tiene, ¿no? Y en este caso Israel. Bueno, yo creo que Guterres hace el papel que tiene que hacer. Y otra cuestión es, ¿qué eficacia tiene esto? Pues esto es lo lamentable, ¿no? Y yo echo de menos que la llamada comunidad internacional, y en este caso realmente solo podemos reclamárselo a la UE, ¿no? A Europa, tome pasos más determinantes en este sentido. Hay una condena, insisto, tajante de los atentados de Hamás. Hay una reclamación de que Israel distinga lo que es Hamás de lo que es el pueblo palestino y por lo tanto no tiene derecho, escudándose en la legítima defensa, a atropellar al pueblo palestino permanentemente y a provocar un éxodo como el que está provocando y arrasando todo tipo de vidas humanas y de haciendas. No sé si hablaremos de ello, pero me parece interesante hoy cómo el New York Times ha desvelado que la tesis en la que se está aferrando Israel sobre el bombardeo al hospital parece que se desmonta, y esto es importante también porque ha sido el acontecimiento que Israel ha intentado aprovechar para amarrarse en sus tesis, y en ese sentido la UE yo creo que debe seguir dando pasos de tipo económico, de tipo diplomático, etcétera, para presionar, para condicionar ese derecho a la defensa de Israel, porque existe un derecho a la defensa también del pueblo palestino, diferenciado de lo que son atentados terroristas. Valentina. Pues yo lo que creo es que quien preparó el 7 de octubre pues sabía muy bien lo que buscaba, ¿no? Y buscaba estas consecuencias tan brutales, era darle una patada a un avispero clarísimo. Y no sé si llegó tan lejos como está llegando en tan poco tiempo la parte diplomática, ¿no? Y creo que tenemos que tener presente todo el rato qué es lo que pretendía el que ideó esta manera de atacar a Israel, ¿no? Por un lado tenemos a Israel, país que vive rodeado de estados y de grupos terroristas que buscan todo el rato su desaparición, el pueblo palestino, dividido, sin liderazgo claro desde hace muchos años, como contábamos la semana pasada, y con la capacidad de desestabilizar todo Oriente Medio, como estamos viendo, ¿no? Y como decís, lo importante ahora sería que la comunidad internacional estuviésemos todos, ¿no?, deseando, pues de alguna manera, solucionar la crisis que está habiendo. Y los pasos que se han dado, al menos hasta hoy, no parece que vayan en esta dirección en ninguna de las dos partes. Por un lado tenemos a Hamás, al grupo terrorista, y hoy habéis visto, como yo, la foto de los 3 líderes de los grupos terroristas, esta que han llamado la cumbre terrorista, con el líder de Hamás, de Hezbollah,
y de la yihad islámica, viendo cómo coordinar esa resistencia para poder lograr una victoria. Por otro lado, la postura de Turquía, ¿no? Erdogan, de esa manera tan fuerte, diciendo que no consideraba jamás como un grupo terrorista. Luego están, pues, de una manera un poco más suave y más neutral, Egipto y Jordania, ¿no? Jordania en Naciones Unidas, diciendo que está muy sorprendido por el apoyo que están dando los países occidentales justamente a Israel, y Egipto, que dice que está jugando un papel de equilibrio, pero a la vez con una puesta en escena brutal, porque eran todos los carros de combate y una puesta en escena potente, ¿no? Desde el punto de vista militar. Y por otro lado, tienes está Israel, que a pesar de todo este apoyo que decimos que tiene desde el mundo occidental, yo tengo la sensación, parece también por lo que ellos, por lo que cuentan, que sienten una tremenda vulnerabilidad. Primero porque les han atacado terroristas, como dicen, ¿no? De una manera analógica, utilizando una analogía, en el país que tecnológicamente es puntero y magnífico, que además unos servicios de seguridad admirados en todo el mundo. Por lo tanto, se sienten tremendamente vulnerables en sus territorios, rodeados y digo para explicar cómo son, ¿no? las dos partes. Y luego también sabiendo que sus aliados, o que aquellos que países que les apoyan, pues tienen una firmeza en el apoyo un tanto, porque las opiniones públicas de la mayoría de los países europeos no siguen de la misma manera a los líderes, ¿no? Y esto pasa en todas las sociedades europeas y un poquito menos en la americana. Y en medio de todo esto deciden enfrentarse con Naciones Unidas, algo que tampoco se entiende muy bien, cómo se colocan de repente en una situación tan difícil. Y entonces, ese enfrentamiento brutal con Naciones Unidas, ¿a quién favorece? Absolutamente a nadie. Sánchez, que ha hecho lo que tenía que hacer, evidentemente, también es verdad que Álvarez ayer estaba en el Consejo General de la Unión Europea, en una reunión donde normalmente van los secretarios de Estado, en lugar de estar en Naciones Unidas haciendo lo que había que hacer. Claro, cuando nos pasan estas cosas en lo interior, pues nos queda así la política exterior. Pero lo que ha hecho es sumarse a Blinken, ¿no? Que en Naciones Unidas lo que se está negociando es esa resolución, y el punto es si se pide el alto al fuego, que eso es lo que quieren China y Rusia, pero que Israel considera y Estados Unidos, que sería darle un espacio para poder rearmarse a Hamás, y que además, teniendo 220 civiles todavía dentro, quiero decir, secuestrados por Hamás, que sería muy difícil. Y ahí está, ¿no? En si decir pausa humanitaria o llamarle alto al fuego. Y ahí tienes el cóctel perfecto para que todo esto continúe. Yo creo que lo que estamos viendo hoy realmente desconcierta a cualquiera. Israel es un estado, uno de los pocos estados del mundo surgidos de una resolución de la ONU. La base de la legalidad que ha subvertido luego Israel, porque esa resolución de la ONU evidentemente la ha roto en 2 guerras y ha ido ampliando su territorio, pero la base, el corazón de su territorio está sancionado, se crea por una resolución de la ONU y está quitándole el visado. Es que si nos lo dicen hace una semana, yo no me lo creo. Si a mí me dicen hace una semana que esto acaba con Israel, que está pidiendo el apoyo y la solidaridad del mundo ante un ataque terrorista sin ninguna duda brutal, le quita el visado al secretario general de Cuestiones Humanitarias de la ONU. O sea, le dice fuera de mi país al señor que está gestionando, el máximo dirigente que está gestionando la atención humanitaria a los palestinos. Es que de verdad, si nos lo cuentan, y con él mucha gente, porque hay muchísima gente de la ONU en Palestina, porque evidentemente Palestina, sobre todo Gaza, pero un montón, toda Palestina vive básicamente, desgraciadamente, porque como Israel la ha aislado totalmente, la ha troceado y la ha convertido en un sitio económicamente inviable. Bueno, y hay que decir que desde el 7 de octubre lleva ya casi 6 decenas de muertos funcionarios de la UNRWA, de la ONU, en Palestina. Pero efectivamente, pero es que además hay muchos, porque de muchos países, de muchas nacionalidades, la ONU es una gran potencia, porque es que desgraciadamente se habla poco de esto, pero que es de lo que habla Guterres, es que en los últimos 54 años no hablamos solo de muertos, que por supuesto, hablamos de asfixia económica total. Palestina se ha convertido en un sitio, es un queso de Gruyère en el que, imaginaos montar una empresa o hacer cualquier tipo de desarrollo, buscar trabajo. El 75% de la gente en Gaza no tiene trabajo. Entonces, ¿qué hay? Ayuda humanitaria. Y el máximo responsable de eso,
Le acaba de decir Israel, váyase de mi país, no le doy visado. Es de una brutalidad tan fuerte que además yo no puedo entender. O sea, Israel ha conseguido la solidaridad del mundo natural, la solidaridad de España, por supuesto, inmediata, y de cualquier gobierno europeo y del mundo occidental inmediata, decir, bueno, señores, es un atentado salvaje, tienen ustedes toda nuestra solidaridad. Pero Israel no puede pretender, y lo está pretendiendo, no puede pretender que el mundo apoye el asesinato evidente de niños. Vemos todos los días vemos en todas las televisiones padres y madres dramáticas con sus niños ensangrentados. Israel pretende que el mundo apoye eso. Eso Mira, no va a pasar. Hablando de televisiones y... Como hablamos de muertos ya por decenas, en cantidades, en números, acaba de anunciar Al Jazeera, que sabéis que es la televisión catarí, que tiene muchísima presencia dentro de, bueno, en todo el mundo árabe, pero también dentro de la Franja de Gaza. Acaba de anunciar Al Jazeera que los bombardeos israelíes han matado a uno de sus periodistas dentro de la Franja con toda su familia. Es un periodista que se había ido desde el norte de la Franja al sur, siguiendo las directrices de Israel. Isabel Villar. La cadena de televisión Al Jazeera cuenta así que un bombardeo israelí ha matado a la familia de su jefe de redacción en Gaza. Las víctimas son su mujer y sus 2 hijos de 15 y 7 años. Han muerto, según la cadena, en un bombardeo israelí contra el sur de la Franja, donde la familia de este periodista se desplazó tras el ultimátum de Israel para abandonar el norte. Al Jazeera ha mostrado imágenes del periodista en la morgue incluso, donde se le ve llorando, se le escucha con el cadáver de un niño en brazos. En un comunicado, la cadena ha condenado los ataques indiscriminados y asesinatos de civiles inocentes en Gaza. Según las autoridades de la Franja, que controla Hamás, son ya más de 6.500 los muertos. Y hay una voz que está dando hoy la vuelta al mundo, que es la de la reina Rania de Jordania, en una entrevista en la CNN con Cristian Amanpour. La reina es de origen palestino, sus padres son palestinos, y ella ha aprovechado la atención masiva que suscitan en todo el mundo sus intervenciones, además en públicos que quizá no están al cabo de la calle, la crónica internacional habitualmente. Bueno, pues la reina de Jordania ha aprovechado esa atención para lanzar este mensaje al mundo. In the last couple of weeks we have seen en las últimas semanas hemos visto un doble rasero evidente en el mundo. El 7 de octubre, cuando tuvo lugar el ataque, el mundo apoyó inmediatamente a Israel y su derecho a defenderse y condenó los ataques. Ahora solo vemos silencio. Los países han dejado de mostrar su preocupación y de reconocer a los heridos, pero siguen declarando su apoyo a Israel. But always with a preface of declaration of support for Israel. Are we being told? ¿Nos están diciendo que está mal matar a una familia entera a punta de pistola? ¿Que está bien bombardearlos hasta matarlos? Aquí hay un doble rasero evidente. Es la primera vez en la historia moderna que se está produciendo este sufrimiento humano y el mundo ni siquiera está pidiendo un alto el fuego. El silencio es ensordecedor y hace que para muchos en nuestra región, Occidente, sea cómplice, con su apoyo y con la cobertura que le dan a que Israel tiene derecho a defenderse. Muchos en el mundo árabe vemos que esto no es solo tolerar la violencia, sino también apoyarla y facilitarla. Es profundamente decepcionante. Y en la crónica internacional argentina, Patricia Bullrich, que es era la candidata de la derecha moderada que quedó tercera en la primera vuelta de las elecciones argentinas y que por tanto no pasa a la segunda vuelta, Bullrich ha dado esta tarde su apoyo público al ultraderechista Milei. Esto era clave, era fundamental saber si la derecha moderada se iba a aliar con este candidato populista de extrema derecha para evitar que ganara el peronista Massa, si se iba a poner de perfil, qué iba a hacer, y finalmente, efectivamente, Bullrich pide el voto para Milei. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas, declaraciones, y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, estamos diciendo qué es lo que nosotros creemos que la Argentina necesita. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Por lo tanto, Bullrich apoya a Milei y ahora habrá que ver si los 6 millones de argentinos que votaron por Bullrich se decantan también por
por Milei. Cue, ex corresponsal en Argentina. ¿Cómo de determinante es este apoyo de Bullrich a Milei? No, hombre, no es muy relevante, evidentemente. Era previsible, sobre todo porque Macri, que es el gran líder, el que puso a Bullrich, que es el expresidente de Argentina, Macri ya había dado, de hecho es una de las que le critican muchísimo a Macri, que de alguna manera ha engordado a Milei porque había dejado caer Macri durante toda la campaña que Milei no está tan mal. Está en todo el planeta, la gran pregunta en todo el planeta, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en España, con el PP, en Chile, en todo el planeta la gran pregunta, y en Brasil, ¿qué hace la derecha con la ultraderecha? Esa es la gran pregunta política de este momento. Lo hemos hablado aquí en la tertulia muchas veces, está en todo el mundo. En la mayoría de los países, la respuesta está siendo, no señores, yo con estos ni a la vuelta de la esquina. En Francia, la derecha tradicional está muy rota y con problemas porque no ha querido apoyar nunca a Le Pen, y gracias a eso Le Pen no ha sido presidente. En Brasil, una parte del centro derecha se fue, aceptó, y de hecho se ha tenido que moderar Lula, apoyó a Lula para que Bolsonaro no fuera presidente. En Chile pasó algo parecido con el centro. En Argentina, desgraciadamente, la derecha ha tardado 24 horas en decir, con el mayor ultra en todo el planeta, de todos estos que he dicho, todos estos dejan pequeño a Milei. Milei deja pequeño a todos estos, porque Milei está mucho más a la derecha y es mucho más brutal en asuntos esenciales de la democracia, no asuntos solo de impuestos, demás, no es Isabel Díaz Ayuso, no es una cosa, no. Estamos hablando de cuestiones troncales de la democracia, estamos hablando de un señor que, por supuesto, en un país católico, además, llama anticristo al Papa, en fin, estamos hablando de un personaje absolutamente tremendo y la derecha lo ha apoyado, motivo por el cual, inmediatamente lo que ha pasado es que la coalición que armó Macri contra el peronismo ha saltado por los aires, porque hay una parte de esa coalición que son los radicales, que es el partido tradición, es el partido de Alfonsín. Milei está llegando a decir que Alfonsín es el peor presidente de la historia. Alfonsín para los argentinos es como el mito fundacional de la democracia argentina, el hombre que se enfrentó a los militares, el héroe de la democracia. El entierro de Alfonsín allí fue una cosa impresionante, pues ha dicho que es un desastre. ¿Qué pasa? Pues que los radicales han dicho, señores, yo no voto. Hay ministros de Macri que están en Twitter, ahora les estaba siguiendo, el ministro de Cultura, que es un señor con mucha vinculación con España, Beluto, ha dicho, señores, yo hasta aquí. Era de Macri total, pero hasta aquí. Yo a Milei no. Hay mucha gente en ese entorno. ¿Eso quiere decir que Milei no va a ganar? No. Quiere decir que Argentina es complicadísimo, que se está rompiendo en muchos pedazos la política argentina, que Milei está reventando todo. Y vamos a ver si los votantes de Macri, que yo creo que es el gran líder, porque Patricia Bullrich ha quedado fatal y desautorizada, pero el gran líder que es Macri, vamos a ver si le siguen. Hay mucha pelea y ahora hay mucho trabajo porque Argentina hay micros decisiones. Hay otro candidato peronista que tuvo el 7% y que hay que ver si apoya o no apoya a Milei. Se está rompiendo todo y la gran decisión por eso no es una cuestión local. Sí, por supuesto es el futuro de Argentina, pero es el futuro de qué está pasando en todo el mundo con la gran pregunta. Que en España ya sabemos cómo se ha respondido a esa pregunta, ¿qué hacemos con la ultraderecha? Pero al lado de Milei, Vox es de izquierdas. Valentina Martínez Ferro. Pues efectivamente, aquí lo que estamos viendo son las consecuencias pues de la polarización extrema de la política, que ya llevamos muchísimos años viéndolas en América Latina, ¿no? Las elecciones en Chile fueron algo parecido, con Kast y Boric, ¿no? Decidiendo entre cualquiera de los dos extremos y con una constituyente además en es que encima Massa no tiene nada de extremo, es un candidato, es que ese es el problema, digo, Massa no es nada, es el más moderado, lo que tiene es un 140% de inflación, siendo ministro de Economía. Es un desastre económico, sin duda, no. Está mal, ¿eh? Eso es indiscutible, pero digo, desde el punto de vista ideológico, el peronismo es muy complicado, pero Massa en España no estaría muy lejos del PP, en algunas posiciones económicas. Sí, de hecho, él tampoco ha estado todo el rato en su misma posición política, quiero decir que también es alguien que cambia de opinión relativamente con frecuencia, vamos a decir así, pero creo que Argentina todo es flexible, salvo Milei. Todo. Pero creo que es importante también saber el contexto en el que están votando los argentinos, porque es que si no, o sea, todo esto es producto de la situación en la que lleva Argentina muchísimos años y de lo que hablábamos también el otro día, ¿no? De ese deseo, pues de pegarle una patada al tablero, y hay un deseo de una parte de la gente que es ahí lo que tendrán que decidir, ¿no? Si lo que quieren es continuar por donde están. Insisto, 140% de inflación, 40% de pobreza, 50% de pobreza infantil y una corrupción exagerada, que esto es lo que ha traído el kirchnerismo, que recordemos que son herederos del peronismo, que era un
sucesores de Perón, un amigo militar, amigo de nuestro dictador Franco. O sea que, en fin, que esto es donde hemos llegado, ¿no? En las circunstancias en las que estamos. Y claro, lo que ha decidido Juntos por el Cambio, que ya no sabemos muy bien si lo es el cambio, se han quedado con el cambio, juntos no sabemos, pero en el cambio se han quedado. Y lo que han decidido es apoyar al único que puede hacer un cambio. Otra cosa es que ese sea el cambio que necesita Argentina. Pues yo también lo dudo mucho, pero también les he oído, porque he oído parte de lo que a un periodista preguntarle a Cristina, no le pasa como a ti, que es lo que... A ver... ¿Cómo era? ¿Qué es lo que...? No, que Milei en las últimas 48 horas también había cambiado mucho. Sí. Entonces, bueno, no lo sé. No sé si asistimos, una de los países que sí que han ido juntos. Es verdad que la extrema derecha sola y luego se ha sumado algún ministro, es Italia, ¿no? En Italia, Meloni tampoco ha sido tan dramática como algunos decían que podía ser. El problema es el tema de la segunda vuelta. O sea, la segunda vuelta obliga, porque en Italia no hay segunda vuelta, entonces cada uno fue y luego haces una coalición que no es lo mismo. Hacer una coalición que es terrible, en fin, con lo que tú quieras, pero una coalición donde tú marcas tus condiciones. Pedir el voto. O sea, de verdad, lo que ha hecho hoy la derecha argentina, que es pedir el voto para un señor que está diciendo que es una aberración la igualdad de oportunidades, antes de ayer, la igualdad de oportunidades es una aberración. Los impuestos son un robo. El Estado tiene que salir... La venta de órganos de niños la venta de órganos me parece razonable. Le parece un mercado más. Que los padres pueden decidir en dejar de alimentar a sus hijos si no tienen, si no consideran que no es viable. Que ha llenado las universidades públicas de carteles poniendo parásito, págate tu educación. Que las universidades públicas, que la sanidad pública desaparezca, que la educación... En fin, que un señor de la derecha que yo estuve allí en Argentina y a Rajoy, por cierto, que estuvo allí en un viaje a Rajoy, que tenía muy buena relación con Macri, porque históricamente el PRO y el PP tuvieron muy buena relación, que le vendió al mundo Macri, y funcionó, porque tuvo mucho apoyo mundial hasta que fue el desastre económico, le vendió al mundo: yo soy el nuevo moderado, el hombre, la derecha moderada argentina que pretende cambiar Argentina con la moderación, pero sin romper nada, sin acabar con el Estado, sin nada. Que ese señor haya decidido en 48 horas... La pregunta es ¿qué les ha llevado a decidir Pues les ha llevado a decidir esto, el odio al peronismo y la irracionalidad y las ganas también de mandar, en las PASO y en las últimas elecciones muchísimos millones de argentinos. Que les ha negociado que si gana Milei, evidentemente esto es política, sabemos cómo funciona, ha negociado que si gana Milei ellos están en el gobierno de Milei, obviamente una cuota de poder, Maraña. Que por una cuota de poder vayan a hacer presidente o a intentar hacer presidente a un señor que dice estas barbaridades, en fin, es muy grave, ¿eh? Sí, otra cuestión es la capacidad que tenga esta declaración de la dirigente de la derecha, que arrastre los votos, claro, de arrastrar votos hacia Milei de ese electorado. Eso es, y lo digo como esperanza, en eso me interesó mucho el análisis que hizo al día siguiente de las elecciones Martín Caparrós en esta misma casa, y me provocó esperanza, porque le explicaba muy bien cómo lo tiene muy difícil Milei para conseguir una mayoría en la segunda vuelta, tal como es el espectro del voto en Argentina, ¿no? Como se ha expresado en esa primera vuelta. Yo discrepo del asunto de la polarización que apuntabas, Valentina, porque polarización siempre lleva a un concepto, digamos, de equidistancia respecto al clima político de crispación y al nacimiento de este tipo de monstruos. Uh-huh. A mí me parece que la polarización ideológica no debería tener nada negativo. Es decir, debería enriquecer el debate democrático. Es decir, pues claro, tiene que haber una polarización ideológica cuando hay posiciones pues de gente que considera efectivamente la venta de órganos un mercado más y de gente que defiende los derechos humanos y la igualdad, ¿no? Pues eso, hay una polarización. Pasión de un clima político y el mensaje, que yo creo que es la clave, una de las claves de Milei, ese a la mierda a todos, que expresamente encabeza, digamos, su programa, es que es peligroso para la democracia. No es una cuestión de debate entre dos signos ideológicos polarizados, ¿no? Es envenenar los resortes democráticos, el debate público, engañar a la gente hasta el punto de que, bueno, lo hemos escuchado durante la campaña electoral argentina en muchos testimonios que aquí mismo hemos escuchado, ¿no?
cómo la gente no llega ni a saber qué es lo que propone Milei. Le basta el a la mierda a todos. Sí, por la inflación, pero no es la primera vez que Argentina se enfrenta pues a unos niveles de inflación y unos problemas económicos. Claro que lo vaya a arreglar Milei con las barbaridades que dice. Entonces, el problema es cuando se hace una trampa absoluta y se utilizan los resortes que ahora existen, ¿no? Para, primero, para llevar a votar a gente que normalmente no vota, que este tipo de populismos demagógicos y falsarios consiguen. Cosa que los partidos, digamos, mínimamente honestos, haciendo política en democracia, pues hay núcleos que es muy difícil llevarlos a votar. Bueno, yo creo que se ha equivocado la dirigente de la derecha hoy, y ojalá, lo que ocurra con esto es que quien le dé la espalda, o sea, el electorado a quien dé la espalda es a este núcleo, que efectivamente yo estoy de acuerdo con CUE, lo que busca es garantías de manejar poder, cosa que no tenemos muy lejos en todas partes. Eso es lo que negociaron ayer, pero quiero decir, es que la derecha francesa, frente a una duda como esta, un dilema como este, lo ha tenido claro en varias elecciones, y la izquierda francesa, por cierto, porque la segunda vuelta en el único sitio de Europa donde existe es en Francia, y obliga a decisiones muy complicadas. Sí. Y esas decisiones te ponen a prueba tu espíritu democrático. Y entonces la izquierda francesa y la derecha francesa, porque ya ha pasado con candidatos de derecha y de izquierda frente a Le Pen, dicen, pues mira, no me gusta nada votar a la izquierda, no le gustó nada votar a Chirac, y a la derecha no le gustará nada votar a Macron. Votar a Macron. A mucha gente de la izquierda, claro. le toca las narices votar a Macron, pero oiga, es un sistema perverso. Es un sistema muy complicado. Pero que en 48 horas, y por supuesto después de una negociación política ayer de qué me vas a dar y cuántos cargos me vas a dar en el gobierno, la derecha argentina se entregue a un bestia. Sí, porque por cierto no hemos escuchado a esta señora decir, he conseguido que Milei se comprometa a renunciar a legalizar a los órganos de niños, claro. No, porque ha negado el pacto, ha negado el acuerdo, ha negado que haya, o sea, simplemente ha dicho que lo que consideran es que ellos no pueden ser neutrales, que es algo bastante curioso. Cuando la patria está amenazada, todo vale, ¿no? Entonces, es verdad que su rictus tampoco era de... Bueno, veremos en qué queda. 17 de noviembre, 17, sí, efectivamente. 19, domingo 19 de noviembre, segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Las contaremos aquí en Hora 25. Un día después de firmar el acuerdo de gobierno con Sumar, y aunque falta lo nuclear, que es el acuerdo con los independentistas, hoy Pedro Sánchez ha dado por hecha la investidura. Lo relevante, lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca. Vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, cumplir con el mandato de la ciudadanía española. Que no haya repetición electoral y, lo más importante, que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia. Lo ha dicho en Bruselas ante los corresponsales españoles, que le han preguntado cuándo va a explicar que está negociando con los independentistas. Nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre. Creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración. Esta mañana con Ángels, en Hoy por Hoy, la ministra y número 2 del PSOE, María Jesús Montero, decía que todavía no es el momento. Y cuando llegue nuestro momento de contar hasta dónde creemos que tenemos que seguir avanzando, de qué manera tenemos que hacerlo, cómo se tiene que producir esa convivencia y esa normalización, estaremos en condiciones de trasladarle la verdad a los ciudadanos. Ahora se escuchan mentiras, suposiciones, especulaciones, pero no la verdad. Podremos contar la verdad y tendremos nuestro momento. La verdad es que los españoles empiezan a estar ansiosos de escuchar esa verdad que dice el Partido Socialista. Insisten que todavía no es su momento. 22 días después de que el rey le encargó la investidura a Sánchez, todavía el PSOE dice que no es su momento. Así que a la espera del momento socialista, a la espera de que el Partido Socialista determine cuál es su momento, el momento de la verdad, pues al momento lo que tenemos sobre la mesa son los documentos que firmaron ayer PSOE y Sumar, y entre ellos la propuesta estrella de ese documento, que es la reducción de la jornada laboral, de la semana laboral. Hoy hemos escuchado un aviso unánime de todas las patronales de España de lo malísimo que va a ser para el mercado laboral el reducir la semana de 40 horas semanales a 37,5, que es a lo que se han comprometido PSOE y Sumar. Malísimo, horroroso. Lidia Ramón.
Sí, el presidente de la Federación de Autónomos ATA y vicepresidente de la patronal COE, Lorenzo Amor, califica la medida como un hachazo a las empresas y los autónomos que llega en el peor momento. Javier Campo, el presidente de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, asegura que este acuerdo va a destrozar la competitividad de la economía española y, por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles alertan sobre una reducción de la competitividad de las exportaciones españolas que, dicen, desde hace unos meses ya mostraban síntomas de debilidad por los costes de la inflación y la ralentización de la demanda extranjera. También se ha pronunciado la patronal metalúrgica catalana, que rechaza la propuesta al considerarla una imposición legal que no respeta el marco del diálogo y que aumentará los costes sociales. Más allá de esta advertencia de las 10 plagas, aquí la clave no está tanto en lo que diga la patronal, que tiene voz pero no voto en este asunto. Aquí la clave está en quienes sí tienen voto en este asunto, que son el PNV y Junts. Su voto va a ser necesario para sacar adelante la reducción de la jornada laboral si finalmente el PP se opone, como parece, y Vox. Y tanto el PNV como Junts suelen ser especialmente sensibles a la posición de los empresarios. Bueno, claro, es que la patronal tiene grandes mecanismos para presionar y para conseguir cosas. Evidentemente lo importante es el voto del PNV, pero claro, la patronal también ha salido en tromba. Lo que pasa es que la patronal en España ha salido en tromba a muchas cosas que luego resulta que no se han verificado. Por ejemplo, el tema de la subida del salario mínimo. Aquí se dijo que con la subida del salario mínimo, que se ha subido mucho, es verdad, un 47%, pues también iban a venir las 10 plagas de Egipto, esto iba a ser un desastre, iba a generar un desempleo salvaje. Algunos sectores, no exactamente la patronal porque lo pactó, pero algunos sectores expertos del mundo de la derecha también dijeron que con la reforma laboral iba a haber un paro brutal y esto iba a ser un desastre, y resulta que no va pasando. Es obviamente discutible como todo, pero cuando hablan de competitividad, España está aumentando su competitividad precisamente porque los empresarios están teniendo unos resultados empresariales en general espectaculares. Se dice, no, solo la gran empresa, no. Cuando bajas, también muchas pequeñas empresas y muchas empresas medianas están ganando dinero como no habían ganado nunca en los últimos años, entre otras cosas, y están ganando competitividad bastante fuerte, entre otras cosas porque la subida salarial en España está siendo de las más bajas de toda Europa. Por tanto, los que están perdiendo poder adquisitivo muchísimo, y ahora está empezando a funcionar el pacto que finalmente ha llegado del 4% entre patronales y sindicatos, pero hasta que ha llegado ese pacto, y ya veremos, hasta que ese pacto llegue a los convenios, de momento en los 2 años de inflación brutal y de pandemia y demás, y la gente pues pasándolo mal, el golpe que se le ha metido a los salarios y la capacidad adquisitiva de los salarios ha sido brutal. Y una parte de ese golpe, cuando viene la recuperación económica, si no subes el salario, evidentemente va a beneficio empresarial. O sea, cuando uno ve los resultados, en general, hay excepciones, hay sectores, hay de todo, pero en general, la economía española está produciéndose, y como algunas otras europeas, se ha producido una recuperación muy fuerte que sobre todo se han llevado en las rentas empresariales mucho más que los sueldos. O sea que ahora que nos vayan a decir que España se va a hundir de competitividad porque se reduzca media hora al día de trabajo, en fin, ya veremos en cuánto tiempo, ya veremos en qué condiciones, yo no acabo de creérmelo. Yo sigo viendo los resultados empresariales y sigo viendo fabulosos beneficios. Martínez Ferro. Bueno, yo lo que creo es que aquí el punto está en lo que Aymar decía y también, ¿no? Que es que va a votar. Todos estos acuerdos están muy bien, especialmente este único acuerdo. No nos hemos movido en nada desde que el rey le dio la posibilidad de hacer investidura. Seguimos, estamos anunciando lo que ya habíamos anunciado cuando salimos de allí. Pero que este acuerdo se haga, según dice Yolanda, con diálogos. Yolanda Díaz, sí. Perdón. No, es verdad que ya a todos nos sale, pero creo que tenemos que corregirnos entre todos, tenemos que ayudarnos entre todos a ir corrigiendo algunos tics que tenemos. En funciones, que queda más largo. Pero Yolanda Díaz, que lo va a hacer con diálogo social, no con acuerdo social, que es bastante curioso. O sea, es un diálogo, pero no para llegar a un acuerdo. Bueno, pero eso es para no darle derecho de veto es muy sencillo, es para no darle derecho de veto a la patronal. Porque si haces acuerdo quiere decir que hasta que no haya acuerdo no hay reforma, por tanto le das derecho de veto a la patronal, que es un tema un poquito delicado. No solo es que le des derecho de veto, es que no le permites de alguna manera porque estás diciendo de antemano... Pero el veto es eso, o sea, el veto es te voy a consultar, pero si en 3 meses
no hay acuerdo, tengo que decidir yo, porque si no te estoy dando derecho de veto. Sin duda, pero aquí ni siquiera hemos abierto el diálogo. Ya estamos diciendo que estas son las condiciones del pacto y luego yo no sé si España está ganando tantísima competitividad y si la economía española va tan sumamente bien en los bolsillos de las familias, en la de los autónomos y en la de las pequeñas y medianas empresas, que es en lo que España fundamentalmente tiene su capacidad mayoritaria económicamente hablando, ¿no? Entonces, lo que sí se oye es cómo se va a, por ejemplo, llevar a cabo las 37 horas y media en los pequeños comercios. Esto te lo preguntan las peluqueras, hoy ya, quiero decir, tienen esa duda. Con lo cual, no debe de ser tampoco un acuerdo, un pacto, una solución tan fácilmente y tan... Es verdad que es muy difícil no estar de acuerdo con seguir cobrando lo mismo y trabajar menos, porque pues que levante la mano el que no se apunte, ¿no? Y también es verdad que la función pública, los funcionarios públicos ya llevan años disfrutando de este 37,5 y que además el año que viene van a llegar a 35 horas. En bastantes sectores privados, en bastantes sectores privados se ha hecho, obviamente, y se ha hecho en sectores donde se gana dinero, donde hay rentabilidad, y se ha hecho con un pacto de competitividad, por ejemplo, bastante razonable. Señores, vamos a bajar el horario, pero bueno, hay compromisos de aumentar la competitividad. Que hay un Esto sector se puede hacer, enorme de bares, de peluquerías, de restaurantes, que es un tejido productivo muy importante en España, que no sabe cómo lo va a hacer y que probablemente lo vuelvan a ser los grandes afectados por medidas de este estilo, que ya veremos, como decís, si se pueden poner de acuerdo o no. Esto ya lo hemos vivido, porque yo creo que ese mismo argumento lo escuchamos cuando en las distintas subidas del salario mínimo. ¿Cómo iban a resistir tantas pequeñas empresas, bares, etcétera, etcétera? Yo creo que la credibilidad de la patronal cuando advierte de que va a ser un desastre cualquier efecto de una medida de este tipo, tiene ya poca credibilidad, me parece. E incluso la de voces del neoliberalismo económico que siempre advierten de estas cosas cuando hay cualquier avance de tipo social. Entonces luego yo creo que conviene ir a los datos, ¿no? Entonces España está en media de horas trabajadas, está por encima de la media europea. Y el problema que desde hace muchos años venimos escuchando de todos los expertos, todos los especialistas, los institutos de estudios, etcétera, el gran problema, el desfase respecto a Europa está en la productividad. Bueno, por lo tanto, yo echo de menos que desde las patronales, pues ante un anuncio de una medida de este tipo, pues hubiera una respuesta de alternativas, es decir, pues nosotros creemos a cambio que mucha productividad. Podría ser, pero para elevar la productividad nos gustaría además hacer no sé qué, ¿vale? Yo eso lo entendería. No ocurre. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el gobierno de coalición hace lo que tiene que hacer. Si es un gobierno de coalición progresista, pues es avanzar en el sentido social y además teniendo en cuenta que en lo que es el contexto de la eficacia económica de todo esto, pues también hay que contar con que lo que está pasando con los efectos de la inflación y la escasa subida de los salarios en comparación con la inflación, etcétera, es que para que la economía aguante el ritmo como está aguantando, pero todo el mundo dice, cuidado que puede desinflarse, etcétera, es que la gente pueda gastar, no quedarse sin dinero el día 20, ¿no? Y en ese sentido, medidas de este tipo también tienen ese otro efecto positivo, como lo han tenido las subidas del salario mínimo. Y por último, el tema político que tú apuntas. ¿Qué van a hacer PNV y Junts? Bueno, ahí yo creo que hay un dato de calendario, que son las elecciones en Cataluña y en Euskadi. ¿Y cómo sale alguien a decir ante una cita electoral, no, yo no soy partidario ni de reducir las horas de trabajo, ni de subir el salario mínimo? Sí. Bueno, yo, a pesar del signo ideológico... Igual es que las elecciones vascas van antes que la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Veremos. Porque en Galicia tienen unas ganas locas de llevárselas a marzo y veremos si los vascos también les siguen. Sobre este acuerdo, el acuerdo PSOE-Sumar, su firma ha vuelto a sacar a la superficie la guerra sin cuartel que se está librando dentro de la coalición de izquierdas, Sumar, entre la dirección, el equipo de Yolanda Díaz y, por otro lado, Podemos. Podemos dijo, la ministra Irene Montero dijo que no conocían el acuerdo, que Sumar no lo había compartido con ellos. Anoche, aquí en Hora 25, el negociador de Sumar, Nacho Álvarez, nos dijo, Nacho Álvarez, que sobre el papel todavía también es dirigente de Podemos. Nos dijo que él había llamado a Podemos para informar del acuerdo. Hoy Yolanda Díaz ha insistido en que Podemos ha estado en el acuerdo desde el minuto 1. Podemos dos opciones. Una, que alguien esté mintiendo
o dos, que todos estén mintiendo. Porque no hay otra opción posible. Y tienen por delante una legislatura entera compartiendo grupo parlamentario. Si es que consiguen aguantar una legislatura entera compartiendo grupo parlamentario. ¿Qué está pasando ahí dentro? Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? Esto es como el juego de las medias verdades y las medias mentiras, donde todos aseguran decir la verdad y a la vez todos dicen sentirse engañados. Es cierto que a Podemos no se le comunicó el éxito del acuerdo y su letra pequeña hasta última hora, y esto ha molestado mucho a los morados. Como también es cierto que la dirección del grupo parlamentario de Sumar ha ido informando a Podemos, como al resto de formaciones que integran la coalición, en las reuniones que tienen semanalmente en el Congreso de los Diputados. Y precisamente a esto se refería esta misma tarde desde Bruselas Yolanda Díaz. Estamos negociando con todo el grupo parlamentario de Podemos, como ha dicho muy bien ayer el negociador y el señor Joaquín Pérez Rey, que también forma parte de ello. Desde el minuto 1 no solamente forman parte de las decisiones, sino que conocen el alcance del mismo. Pero estas discrepancias con el acuerdo de gobierno no son sino un ejemplo más de la difícil convivencia que anida en ese grupo parlamentario. Por eso, esta mañana, el diputado de los Comunes y una de las cabezas visibles más importantes de Sumar, Gerardo Pisarello, pedía unidad y responsabilidad. Mantener esa unidad y el sentido de responsabilidad que eso implica es fundamental. Y aunque los votos de Podemos no están en peligro para la investidura de Pedro Sánchez, los morados reivindican su autonomía y dicen que la van a hacer valer en el día a día de la legislatura. Y a todo esto, ¿qué dicen el resto de formaciones que están dentro de Sumar? Hoy mismo, partidos como Compromís, como los Comuns o como Izquierda Unida aplaudían este acuerdo por su necesidad para pasar a la siguiente pantalla mientras se preguntaban cómo será la convivencia cuando eche a andar la legislatura, si es que Aimar echa a andar. Coello, gracias. Jesús, parece francamente insostenible esa situación interna. A ver, sobre todo porque lo que no se resuelve es el principal pulso en este sentido, ¿no? Que es que en Sumar, Yolanda Díaz y el núcleo dirigente de Sumar le dé a Podemos un papel distinto, un papel preponderante, un papel diferente al del resto de las formaciones que forman la coalición. Porque cuando Yolanda Díaz dice desde Bruselas lo de ha sido informado como todo el grupo parlamentario, claro, está diciendo, sí, tiene la información que maneja Compromís o Más País. Con esto no se conforma Podemos, porque desde el primer minuto, desde antes de que se estableciera ya oficialmente la coalición y antes de las elecciones, siempre ha buscado, siempre ha defendido y siempre ha reivindicado que ellos han sido el motor de lo que ahora es el movimiento Sumar. Bueno, esto no está resuelto y además es muy difícil que eso se resuelva porque ya se demostró con las listas electorales y con distintos pasos en este camino que Sumar no está dispuesto a eso, ni es Yolanda Díaz, sino muchas de las formaciones que integran Sumar. Así que efectivamente aquí caben dos opciones, ¿no? Que se mantenga, digamos, un pulso permanente en este sentido, cada vez que haya un motivo que lo pueda justificar, o que Podemos asuma ese juego dentro de Sumar que se le asigna. Yo no sé cuál va a ser pero sí creo que es difícil de sostener eso a lo largo de la legislatura, cuando además yo creo que hay una decisión tomada, y ayer creo que un ejemplo fue la forma de anunciar el acuerdo y la sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y sobre todo la forma, es decir, que hay una discrepancia de fondo en la forma política de estar en la coalición. Es decir, Podemos sigue defendiendo, y lo ha defendido Pablo Iglesias, su exdirigente, muchas veces, que es la tensión, es la discrepancia, es la presión permanente la que hace cosechar frutos para la formación, en este caso Podemos. Y Yolanda Díaz ha explicado también muchas veces que no está de acuerdo con esa forma de hacer política, que cree que es mejor que las discrepancias más chirriantes se resuelvan dentro y con discreción y se llegue a objetivos después de tipo político que puedan ser rentables para ambos, ¿no? Valentina, ¿cómo lo ves? Pues yo lo que creo es que se vive la típica tensión que ocurre en política con el heredero, ¿no? El que te deja. O sea, aquí han dejado a Yolanda Díaz
Pero claro, se ha quedado con este conjunto dentro. No puede separarse de él del todo, ¿no? Normalmente tienes que matar al padre, pero aquí no hay manera de matar al padre porque tienes un hijo engendrado dentro. Entonces no hay manera de poder diferenciar a Yolanda Díaz de Podemos. Y se está fiando todo a que la antipatía a una posibilidad electoral con el Partido Popular es mucho mayor que la simpatía que puede, que la antipatía que les genera todos estos desplantes, ¿no? También explicados por Pablo Iglesias en esa carta que le escribió abierta a Ada Colau, en donde ahí se ve, todo lo que conlleva dentro esta terrible formación. Y esto es con uno de los partidos, tiene 19. O sea, lo que esto implica y lo que deja ver es lo complicada que va a ser esta legislatura. Esto no es un problema del ratito de investidura, esto va a ser una complicación de legislatura. Sí, seguramente va a ser complicada y este asunto tiene que tener una solución. Yo creo que el pulso que estamos viendo en estos días no tiene que ver con el acuerdo de gobierno, sino tiene que ver con una decisión fundamental que tiene que tomar Yolanda Díaz, que es si mete ministros de Podemos o no mete ministros de Podemos. Y sí, lo hemos visto cuando la última gran tensión se produjo porque se hablaban de otras cosas, pero en realidad lo que estaba detrás era la tensión por las listas para saber si Irene Montero iba o no iba en las listas, que fue la mayor tensión y que, como ha dicho Pablo Iglesias esta mañana en RACU, es lo más agresivo que se ha hecho, según él, en la historia de la política española, que es dejar fuera al referente político, para él, al referente político de Podemos de las listas. Esa fue la primera gran batalla que perdió Podemos y que ha dejado sus heridas. Y la segunda gran batalla es si hay ministros de Podemos o no hay ministros de Podemos. Y yo creo que lo más importante es, efectivamente, esta batalla de poder y luego, efectivamente, lo que dice Jesús, que yo creo que es muy relevante, y esto se dice poco, me alegro de que lo digas, porque se dice poco que hay una discrepancia que no es solo una cuestión de batallitas de sillones, que por supuesto en política hay batallas de poder que son legítimas porque la ocupación del poder es lo que te permite desarrollar la política. Tener un ministro es relevante, no es solo una cosa del sillón, es relevante para hacer política. Pero además está en la discusión estratégica de fondo y de forma de hacer política, y que es decisiva para las elecciones, porque Yolanda Díaz ha llegado a la conclusión, y lo tiene absolutamente teorizado, que ese desgaste de la coalición, de la guerra permanente, les ha hecho perder votos a ellos y a la coalición. Y Iglesias cree que no. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa de otoño, es decir, mañana de nuevo va a hacer prácticamente de todo, destacando una cosa, y es que una nueva borrasca con sus frentes, va a cruzar prácticamente todo el país de oeste a este y a mucha velocidad. Por eso recomendamos ropa para la lluvia, pero teniendo presente que la mayor parte del país será poco rato el que va a estar lloviendo. En Galicia, no, en Galicia muchas horas, ya lo hace ahora y lo hará prácticamente durante todo el día de mañana. Durante la madrugada esta lluvia se extenderá al Cantábrico y a lo largo de mañana, sobre todo durante la tarde, lo que decíamos, de oeste a este, la lluvia irá viajando por toda la península. A última hora alcanzará el Mediterráneo, ya con precipitación muy escasa, y en Canarias también algunos chubascos. Y mucha atención mañana al viento. De nuevo se refuerza, va a soplar con mucha intensidad en la mayor parte del país, cerca del Mediterráneo, rachas de más de 90 kilómetros por hora. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Y damos la bienvenida a los oyentes de Carrusel Deportivo a Hora 25. Estamos esta noche aquí en esta mesa del análisis con Valentina Martínez Ferro, con Jesús Maraña, con Carlos Cué, analizando la crónica del miércoles 25 de octubre, un miércoles en el que hemos sabido que el gobierno va a levantar en Madrid, en terrenos del Ministerio de Defensa, 2 campamentos para acoger a cientos de migrantes que no paran de llegar a Canarias. Es una solución de urgencia para descongestionar la red de acogida en las islas, que está hasta arriba, está absolutamente saturada. Todavía queda una semana para que termine octubre y ya han llegado 13.000 personas a Canarias en lo que va de mes. Es una cifra sin precedentes, 13.000 personas, 23.000 en lo que llevamos de año. Y ante esto, en lugar de una ola de solidaridad y colaboración entre administraciones y autoridades del resto del país para reubicar a estas personas y para gestionar entre todos una realidad apremiante, en lugar de esto lo que estamos viendo es un repliegue un tanto mezquino en algunos casos, un aquí no me los traigas. El diputado del PP, Rafael Hernando, ha llegado a acusar al gobierno de colaborar con las mafias del tráfico ilegal
por hacer estos traslados de migrantes a la península. No ha debido de hablar con el PP canario, que gobierna allí en las islas, con Coalición Canaria, y que sí apoya los traslados a la península como solución de urgencia ante la situación absolutamente inabordable que tienen allí en las islas en la red de acogida. Es muy posible que tengan razón los gobiernos autonómicos que piden más información, que piden más transparencia. Es absolutamente posible que tengan razón en esto los gobiernos autonómicos. Pero es que quien acusa al gobierno de colaborar con el tráfico ilegal no está pidiendo información, no está pidiendo transparencia, está azuzando otra cosa. Como la azuza también quien mezcla inmigración con amenaza terrorista. En el mismo argumento, que es lo que ha hecho hoy el alcalde de Medina del Campo, en Valladolid, también del Partido Popular, Isabel Villar. Sí, porque en Medina del Campo hay también migrantes trasladados desde Canarias. Su alcalde, Guzmán Gómez, se queja de que desconocen sus identidades, lo que en su opinión genera en el municipio incertidumbre y miedo, y más en una situación como la actual de alerta antiterrorista. Esto ha dicho en declaraciones a Europa Press, donde también ha planteado que los migrantes trasladados al municipio pueden causar un brote de cualquier enfermedad que no sea habitual en España. El alcalde además ha difundido en Twitter el mensaje de otro usuario que pedía que le aclararan esto. 300 negros con un peso de 75 kilos son más de 22 toneladas. Ahora me explicáis cómo se mueven 22 toneladas en un cayuco de madera de mierda durante 1.400 kilómetros desde Senegal. Estas frases son las que ha difundido en redes sociales el alcalde de Medina del Campo. En cualquier caso, el caso más extremo de chapoteo entre el rechazo al inmigrante y las fake news lo hemos escuchado hoy en Torrox, una localidad de Málaga, en la que se ha instalado uno de los 6 dispositivos de urgencia atendidos por Cruz Roja para atender a estas personas. Es un hotel al que han llevado a 196 migrantes para una primera acogida y para ahí determinar si se les deriva a otros centros, si se inicia el proceso de deportación. Pues bien, Salvador Escudero, concejal del PP en Torrox, ha dicho hoy esto. Control, no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes. Es que no lo sabemos. Y es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí. Es que no sabemos lo que nos puede Bueno, lo traer. primero es que eso del tifus es mentira. Hemos preguntado a la Consejería de Salud de Canarias esta tarde. Nos dice que es falso, que no hay ni un solo caso de tifus en Canarias. Esto es lo primero. Y lo segundo... Control, no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo Marca hasta como qué punto animales. Estamos hablando de personas, ¿eh? Con los ucranianos nadie ironizó sobre ponerles una pulserita o marcas como animales. Sería porque tienen la piel más clarita que estos. Y es que ni siquiera se pide solidaridad o colaboración, Jesús. Es que con humanidad bastaría. Exactamente. Y luego hay además un sesgo absolutamente clasista, porque efectivamente, es decir, no se selecciona muy bien qué tipo de inmigrante molesta, ¿no? Bueno, deberíamos hacernos mirar en ese sentido, sobre todo reflexionando sobre las consecuencias que tienen este tipo de discursos, ¿no? Sabemos que hay organizaciones políticas que mantienen discursos directamente xenófobos y racistas, pero claro, estamos escuchando ejemplos que pertenecen al principal partido alternativo de gobierno. Sin en este nada país. de lo que hemos escuchado desde Vox. Claro. Nada de lo que hemos escuchado en los últimos 4 minutos es de Vox. Eso es lo que me parece relevante, ¿no? Y eso creo que debería hacer pensar a la dirección de un partido que pretende ser la derecha democrática española y homologable con cualquier partido conservador europeo, pues tiene que tener algunos límites en discursos que se van a otro territorio político, que es el de, insisto, la xenofobia, el racismo, la falsedad permanente a la hora de manipular la realidad de las migraciones, etcétera, y que es lo que efectivamente puede provocar tensión y hasta conflictos sociales. Y hay que asumir la responsabilidad política cuando se juega con ese tipo de dinamita discursiva, ¿no? Aparte de ser absolutamente ofensivo en términos humanitarios, es que tiene una peligrosidad y un riesgo político. Y eso creo que debe asumirse desde la dirección de los partidos. Valentina. Políticos. Pues las declaraciones que acabamos de escuchar son absolutamente impresentables, vamos, no tienen ningún sentido. Lo que es verdad también es que la situación es gravísima, ¿no? Y el gobierno ha reaccionado tarde y ha reaccionado mal. Ha reaccionado tarde porque no habla con las comunidades autónomas y eso tampoco tiene mucho sentido que se haga, porque 13.000 personas llegando a Canarias en estos últimos semanas es una barbaridad.
Y mal porque no es capaz, lo único que hace es que las deja que las gestione, las va repartiendo, ¿no? Pues Andalucía, ahora Madrid, ahora y se olvida, de alguna manera como que no cuenta con la capacidad. Y luego, por otro lado, tenemos que esto no es un asunto solamente que está pasando en España. Una de las cosas que tenía que hacer el gobierno en este semestre en el que España preside la Unión Europea es justamente el Pacto de Inmigración y Asilo. Sabemos muchísimo de las negociaciones de Álvarez sobre el catalán, el gallego y el euskera, pero no tenemos ni idea de cómo va el Pacto de Inmigración y Asilo después de que en Granada se supone que iba a haber un encuentro, un cara a cara entre Italia y Alemania, ¿no? que lo sufren también, y no sé, no fue así. No tenemos información de si vamos a conseguir en un mes y medio que queda de presidencia cerrar ese pacto, que eso sí, que es algo tremendamente relevante para España, para las comunidades autónomas, para poder gestionar este problema, que es un problema en los próximos años que tenemos. Que hubo un principio de acuerdo para ese pacto que, y nunca más. Desde luego, el más perjudicado no es que sea España, los más perjudicados son los migrantes. Desde luego. De entrada. Desde luego. Pero vamos a ver en qué queda el pacto final, si es que se produce, porque para quedarse contenta Meloni, hay que pensar... En toda Europa se está produciendo un endurecimiento muy fuerte del discurso, y también incluso en Alemania, con las presiones. Scholz está anunciando deportaciones que a ver si las puede hacer. Pero es que, vamos a ver, es que lo que está pasando aquí es una cuestión diferente. Y el PP ha gobernado muchos años y sabe que se ha encontrado con este problema. Y es que no es tan evidente. La ley no te permite deportar masivamente a estas personas, que muchas de ellas no tienen nacionalidad definida, sus países no los reconocen como tal, no hay acuerdos. A eso voy. O sea, no es una cuestión de que el gobierno le pasó al PP y le pasa al PSOE. No es fácil devolverlos. Entonces, tienen unos derechos fundamentales. Además, porque somos Europa. Porque somos Europa, y somos un país garantista, y si son niños, demócratas, y si son menores, claro. Y si son menores y no se encuentran sus padres, tienen absoluto derecho a la tutela, como es lógico, porque somos países democráticos avanzados. Pero yo voy a otra cosa que me parece también, además de todo esto que habéis dicho, que estoy de acuerdo, me parece, desde el punto de vista político, muy significativo. Llevamos 1 año o 2 años, o muchos años, con la bandera de España por todas partes, con el nacionalismo español nuevo, que cada vez es más, y que controla incluso que el mensaje electoral fundamental de la derecha española, que es España, 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 se rompe España. El otro día dijo Isabel, dice Ayuso, dentro de poco no va a haber ni españoles. Y cuando hay una crisis española, con una comunidad autónoma española, que es Canarias, que tiene un problema y que pide ayuda y solidaridad a las demás comunidades autónomas españolas, con presidentes autonómicos que están con la bandera, tienen la bandera hasta en la nariz por todas partes, lo que les dicen los presidentes autonómicos, oiga, aquí no me los traiga. ¿Y dónde está la bandera? ¿Dónde está España? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está oye, esto sí que rompe España? Que el gobierno canario, que por cierto es del PP, gobierna Coalición Canaria. Sí, bueno, pero el PP tiene mucho que decir en ese gobierno. No, sí, yo entiendo que evidentemente, con un gobierno porque que ni siquiera hay discusión, o sea, es dentro del mismo PP. También Andalucía y Madrid son del PP. Por eso digo que el gobierno canario, que como la mayoría de España, si es un tema de que el gobierno tiene que hablar con las comunidades autónomas, lo que no puede ser es que te lo manden así y que además pretendan que esto sea de una manera como aceptable, y que además sin decirte Valentina, cómo va a ser eso es una discusión legítima y razonable, que hagámoslo bien, pero es que no están diciendo yo estoy dispuesto, pero hagámoslo bien, ¿vale? Porque si dijeran yo estoy dispuesto, los consejeros, señores, yo estoy dispuesto a recibir, pero hagámoslo bien. No, están diciendo, no me los traigan. El consejero de Andalucía ha dicho clarísimamente que él no tenía ningún inconveniente, a pesar de que no. Lo que pasa es que lo que quiere saber es un diálogo con el gobierno para entender, primero, el número de ellos, porque tampoco te creas que el número que pueden admitir en el resto de comunidades autónomas es flexible, ¿no? Hombre, es flexible, será más flexible que Canarias, que están totalmente saturados, digo yo, claro. Sí, no, pero se llama solidaridad entre... Esto es España, o sea, cuando hablamos de España, hablamos de estas cosas. 2 comunidades autónomas eso es tener un país. A dónde van a ir, ¿no? Que es Andalucía y Madrid.
No. Están pidiendo, están planteando más. Sí, más. Sí, ahí la cuestión, la discusión está en los criterios, ¿no? Si es por población, si es por, en fin. Esto lo hemos vivido también en la Unión Europea cuando teníamos que repartirnos las cuotas, ¿no? Y era totalmente insolidario y eran antieuropeístas lo que decía. Por eso digo que los que dicen que no, para mí, se están colocando en posición antiespañola. Sí, yo creo que se delatan en ese sentido, pero en todo caso es que entrar en una discusión que en un tema como este sea exclusivamente de números, a mí ya me parece que no es de capacidad. Bueno, pero a ver, es que no nos engañemos. Si tienes un hospital para 100 personas no puedes meter 150. Sí, pero Valentina, esto es un problema en Lanzarote. Es un problema en Fuerteventura. Si lo llevamos a escala nacional, y no te digo ya europea, que en esa parte coincido contigo, y lo venimos diciendo con distintos gobiernos desde hace mucho tiempo. Ahora, no es fácil convencer y defender en Europa que esto es una cuestión europea. Y además, cómo se aborda sin perder lo que nos distingue, que son los valores europeos. Totalmente. ¿No? Y desgraciadamente no ese es el camino al que vamos. Pero ese camino en el que algunos pretenden ir, que es usar la demagogia pura y dura, para decir, ustedes lo están haciendo muy mal, pero no están diciendo, oiga, por favor, que estamos dispuestos a recibir inmediatamente, simplemente como hecho humanitario, solidario, etcétera. ¿Cuál es la alternativa que se plantea? Porque lo que está absolutamente demostrado es que si la vía es simplemente la apuesta por la seguridad, eso no va a resolver las migraciones. No. Para nada. Como mucho se cambian las rutas, se corren más riesgos, las mafias funcionan de otra manera, pero la huida de la miseria o de las guerras va a seguir existiendo. Y si no nos tomamos esto de una manera seria y profunda, insisto, con los valores que distinguen el ser europeos, para esto también, porque si no, esto se irá desgastando poco a poco y terminaremos pensando que las posibilidades más razonables son las que plantea Hungría o Polonia. No, en ningún caso. Sí, lo que creo es que hay que hacerlo bien y que hay que organizarlo bien y que hay que hablar con las comunidades autónomas, no ahí te los mando, sino vamos a organizarlo sabiendo, porque llevan llegando, hoy es jueves, el fin de semana fue... El miércoles todavía, no corra. Bueno, ya casi son las 12. Está pensando en el fin de semana. También es verdad. Estoy que no llego a la investidura. Imagínate con la jornada de 4 días. Además de 30 ¿Ves? Bueno, a ver, hacemos una pausa mínima y seguimos. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Nos quedan, unos minutos de programa, pero no me quiero ir sin dedicarlos, sin terminar poniendo el foco en la denuncia que hacen las asociaciones de prensa respecto a la maniobra del Ministerio de Hacienda bajo el mandato de Cristóbal Montoro. Y ha publicado hoy el diario ABC que la cúpula de la agencia tributaria en aquellos años investigó a periodistas y políticos incómodos para Cristóbal Montoro, y en concreto al jefe de investigación de ese diario, que es Javier Chicote. Justo después de que el periódico empezara a publicar distintas informaciones sobre cómo el despacho de abogados que creó Montoro estaba cobrando de empresas que pretendían influir en el ministerio, justo después de publicar esas informaciones, la dirección de la agencia tributaria inició una investigación exhaustiva al periodista que firmaba esas informaciones, a él, a su familia, a su negocio familiar, todo. El propio director de la agencia, el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y el director de Inspección Financiera y Tributaria, o sea, los 3 mandamases de la agencia tributaria, las 3 personas que estaban por debajo de Montoro, se intercambiaron un email en el que les dice a los otros 2 que les adjunta el informe detallado que hemos realizado sobre Javier Chicote, que vamos a remitir para su carga en el plan de inspección. Esto es literal. Ese documento, lo que les mandaba, se titulaba Informe Chicote. Es un delirio que los 3 máximos responsables de la agencia tributaria se mandaran ese email de Informe Chicote. Jamás, si no hubiera un interés específico, jamás los 3 máximos responsables de la agencia tributaria se intercambiarían un mail con un informe sobre un particular. Un informe de 7 páginas con un gráfico sobre toda la familia del periodista, incluida su mujer, su hija, sus suegros, sus padres, sus hermanos, hasta la abuela de la esposa del periodista. Todo esto lo publica hoy ABC, que confirma que la investigación se cerró sin que el equipo de Montoro pudiera probar nada con lo que empurar a este periodista. Pero la clave aquí es que no es un caso aislado, que ya sería gravísimo. Es que según ABC también fueron objeto de estas investigaciones otros periodistas y directivos de medios de comunicación
de los que el periódico no da el nombre, no al menos todavía, además de políticos tanto del PP como del PSOE, que tenían un denominador común, que es que todos eran molestos para el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta es la información que publica hoy ABC. Veremos si mañana aportan más datos y los analizaremos aquí en Hora 25. Soledad Gallego Díaz. Frente al peligro del kirchnerismo, cuando la patria está en riesgo, todo está permitido. La frase, terrible, es de Patricia Bullrich, la diputada conservadora que quedó tercera en la primera ronda de las presidenciales argentinas y que hoy ha anunciado que apoyará en la nueva y definitiva vuelta a Javier Milei, el político ultra que quedó segundo y que propone un programa verdaderamente salvaje de recortes sociales, junto con excentricidades dignas de un verdadero psicópata. Afortunadamente, varios de los partidos que formaron la coalición que presentó a Patricia Bullrich ya han anunciado que no apoyarán a Milei en ningún caso. Todos ellos son grandes críticos de la política que desarrolló la pareja Néstor y Cristina Kirchner a lo largo de muchos años y abominan del candidato peronista Sergio Massa, pero conservan la suficiente lucidez como para rechazar la brutalidad del todo vale. La frase «todo está permitido», que parece empezar a imponerse en partidos políticos de medio mundo, es profundamente antidemocrática. La democracia es un sistema político que precisamente fija límites y proporciona garantías de derechos al margen de ideas o militancias políticas. Es curioso que políticos que aseguran defender la libertad por encima de todo propongan lo primero que va en contra de ella. El todo vale para llegar al poder. Punto y 25. Termina así este miércoles, mañana jueves, y el viernes tenemos la cuarta edición de la Cena de los Idiotes en Hora 25. La Cena de los Idiotes es la sobremesa a la que invitamos a 4 amigos, algunos se conocen, otros no. Cada uno plantea un dilema, moral, político, ético, lo que sea, y todos tienen que mojarse en el dilema de los demás. ¿Ayudaríais a un familiar a ocultar un crimen? Empiezo yo y digo sí. Tienes que elegir entre no poder comunicarte con nadie nunca o que tu mente sea transparente para todo el mundo y todo el mundo vea tus pensamientos. Un colega vuestro ha pedido dinero a otros amigos y llega un momento en el que te lo pide a ti. No lo ha devuelto. ¿Qué haces? ¿Se lo dejas? José, tu dilema. Pues vamos con las aplicaciones para ligar. Iniciamos una conversación y de repente nos damos cuenta que es la pareja de un amigo o una amiga nuestra. ¿Un presidente del gobierno puede emborracharse en su tiempo privado? Y entras en una tienda y ves de repente un pack de calcetines por 3 euros. ¿Qué haces? ¿Compras los calcetines porque ande yo caliente, ríase la gente? ¿O piensas que un consumo responsable hay que tener poco y bueno y eso nos hace moralmente superiores? ¿Qué hacéis? Siempre pienso en la posibilidad de que aparezca la posibilidad de no trabajar más de lo mío y de no trabajar más. ¿Abandonarías tu pasión y tu profesión por solucionar económicamente tu vida? Mi dilema es, tienes que seguir tus ideales y es tu boda, tu vida. O haces caso a tu madre porque sabes que a lo mejor si no invitas al tío Paco, tu madre se va a sentir herida. Y ella no entiende que tú puedas no sentir amor por alguien de tu familia. Entonces, ¿qué haríais? ¿Qué haríais? Es la frase clave, la pregunta que nos hacemos todos los viernes, la Cena de los Idiotes, a las 9 de la noche, 8 en Canarias, en la SER y en todas las plataformas de podcast. De hecho, tienen ya en Spotify, en Apple Podcast y en todos los buscadores los 3 primeros episodios. El último con Facu Díaz, con Pepa Blanes, con Lolo Viejo y con Ángeles Caballero. Se busca la Cena de los Idiotes, ahí les sale el podcast y es solo darle al play. Darle al play y a suscribirse también, eso es fundamental. Os tenéis que venir a una Cena de los Idiotes, ¿eh? Cuando quieras. Jesús Maraña, Carlos Cue, Valentina Martínez Ferro, gracias a los 3. Gracias. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.